Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Reciban un saludo. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buena tarde. Bien, bienvenidos a la asesoría del día domingo. Hoy domingo 30 de mayo. Buenas tardes, Natalia. Domingo 30 de mayo en la asesoría del grupo 23F con asesorías de los días domingo a las 2 de la tarde. Bien, el día de hoy vamos a dar continuación a los temas de la unidad 5. Recordemos que la semana pasada hablamos acerca del tema del there, was y there were en sus estructuras afirmativa, negativa y pregunta, y de también, aunado a este tema, en este tema, realmente, venía aunado también lo de los sustantivos contables, no contables, el uso del some y el any, algunos otros cuantificadores. En fin, venían varios mini temas unidos y en esta ocasión vamos a hablar de los pronombres indefinidos y aquí vamos a también a retomar un poquito el tema del some y el any, que es más o menos algo similar o relacionado con lo que vimos la semana pasada y posteriormente haremos práctica de verbos contrastar verbos en presente contra pasado, estructuras de presente y pasado para que practiquen ustedes, para que tengan también poner un poco de práctica en cuanto a el presente contra el pasado para contrastar que está relacionado con sus tareas, con su video también. Y por allí les puse también algunas actividades en quizzes que vamos a realizar también de vocabulario, vocabulario del tema de la unidad y también la práctica de los pronombres indefinidos, que es un tema un tanto complejo, pero vamos a intentar abordarlo poco a poco para ver qué tal le entendemos o le cachamos un poquito aquí. Bien, entonces aquí les muestro a ustedes su presentación con los pronombres indefinidos y los prefijos que vamos a utilizar para esos pronombres indefinidos son el every, el no, el any y el some, para variar, y el any y el some, aquí están. Y el tema es pronombres indefinidos. Entonces vamos a hablar primero que es un pronombre y decimos que para hablar de los pronombres indefinidos, primero decimos que un pronombre es una palabra que nosotros usamos para reemplazar un sustantivo. Y ya sabemos que un sustantivo es la persona, el lugar, el animal, el objeto o el concepto del que hacemos referencia. Entonces estos pronombres de los que vamos a tratar el día de hoy son aquellos que vamos a utilizar para sustituir a los sustantivos. Y en el caso específico de los pronombres indefinidos, son palabras que se refieren o que no se refieren, son palabras que utilizamos que no se refieren a a una persona específica, a un lugar específico, a un objeto específico. Suena raro, como contradictorio, pero ahorita vamos a ver por qué esta es la definición. En el caso del every es otra palabra que nosotros utilizamos para todo, para todos o para todas. Todo, todas o todos. Y aunado al one, que es el prefijo every y después con la palabra one, everyone, ese es uno de los primeros pronombres que vamos a ver, se refiere a all people, es decir, a todos, a todas las personas, a todos o a todas las personas. Everyone, todos o todas. En el caso del everybody, también se refiere a todas las personas, lo podemos también interpretar como everybody como todos o everybody como todas. Entonces, el everybody y el everyone lo podemos utilizar de manera indiferente, es decir, como si fuera una especie de sustantivo, podemos utilizar cualquiera de los dos en las oraciones. Esto es, este everyone, everybody, es en referencia a personas. Si nos referimos a objetos, utilizamos el everything. Everything para decir todas las cosas o todo en referencia a objetos. Y finalmente el everywhere, que se refiere a todos los lugares y se refiere en la interpretación que le ponemos en español es everywhere, donde sea o donde quiera. Entonces, a todos los lugares donde sea. Entonces, para empezar con este every, tenemos que everyone, everybody para personas, el everything para cosas y el everywhere para lugares. Todos o todas, todo en referencia a objetos y en cualquier lugar o donde sea en referencia a lugares. Ejemplos ya con estos pronombres indefinidos
Entonces, everyone y everybody se refiere a todos los miembros o todos los integrantes de un grupo de personas. Y se usa primordialmente en oraciones afirmativas. Ejemplo, everybody in my class loves pizza. Quiere decir que todos o todas en mi clase les encanta la pizza. Algo que cabe mencionar también aquí es que el everybody, aunque se refiere a todos o a todas, en inglés es considerado como un pronombre singular. Por eso dice everybody in my class loves pizza, como si fuera singular, él o ella, ¿no? Everybody loves pizza, como que todos les encanta la pizza. Everyone knows Freddie Mercury is a famous singer. Que todos saben que Freddie Mercury es un cantante famoso. Entonces nosotros podemos utilizar estos dos como todos o todas y lo podemos utilizar de manera diferente. Everybody loves pizza o everyone loves pizza. Everybody knows Freddie Mercury o everyone knows Freddie Mercury. Entonces todos o todas en oraciones afirmativas. En el caso del everything y del everywhere, in bad times, attitude is everything. Que cuando estás pasando mal, la actitud lo es todo, ¿no? Entonces, attitude is everything es una expresión que nosotros podemos utilizar con este concepto. En el caso del everywhere, hicimos it's so messy in here. There are clothes everywhere. Entonces, está muy desastroso, muy desordenado aquí. Hay ropas por doquier, por todas partes. Entonces, everywhere, en todas partes. Everything, todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta las interpretaciones que le podemos dar también a estas expresiones. La que sigue es el sum. Nosotros de entrada sabemos que el sum se refiere a una cantidad inespecífica o a un número inespecífico. Y en este caso puede ser de personas, somebody o someone, que es una cantidad inespecífica o un número inespecífico de personas. Es decir, someone, alguien, o somebody, alguien también. Alguna persona, alguien. El something ya es referente a objetos, es una cantidad inespecífica o un número inespecífico de cosas. Something, algo, en referencia a objetos. El somewhere se refiere a una cantidad inespecífica o un número inespecífico de lugares. Somewhere, en alguna parte, en algún lugar, somewhere. Entonces, somebody, someone, alguien. Something, algo. Somewhere, en alguna parte. Y es más o menos estas las interpretaciones que le podemos dar el uso del some. Algo importante que nosotros podemos decir del some y el somebody, el someone y el somebody, es que, como lo vimos anteriormente en el tema del some y el any, se refiere a una persona o una cosa o una parte de un grupo y se usa primordialmente en oraciones afirmativas. Eso es con relación a los temas de la semana pasada, cuando hablamos del some y el any. Es algo similar con el uso del someone y el somebody, solamente para oraciones afirmativas. ¿Puedes guardar silencio, por favor? El someone is knocking at the door quiere decir que alguien está tocando la puerta. Entonces aquí nosotros interpretamos el someone como alguien. No sabemos quién, es una persona o una persona o grupo de personas inespecífico, ¿no? Somebody put something in my drink quiere decir que alguien puso algo en mi bebida. Entonces no sabemos quién, es una persona inespecífica, pero estamos diciendo que alguien con relación a una persona. Todavía no sabemos quién, pero es una persona. En el caso del something y del somewhere, también se refieren a una cosa o a un lugar en específico que no es específico y también para oraciones afirmativas. I want to tell you something. Quiero decirte algo. No te estoy especificando que solamente es algo, ¿no? Y my keys must be somewhere. Quiere decir que mis llaves deben de estar en alguna parte. No sé dónde las dejé, pero están aquí en la casa en alguna parte, ¿no? Somewhere. En el caso de la partícula no, significa o es la contracción del not any. Eso es muy comúnmente usado en inglés también, la partícula no. Se usan oraciones afirmativas, pero para dar un significado negativo. Es curioso o suena raro esto, pero así es. Se utilizan oraciones afirmativas
Es decir, que son oraciones en las que nunca vamos a ver la partícula not. Son oraciones en las que viene el verbo en forma simple, ni en preguntas ni en negativas, pero es para dar una idea negativa. Entonces, una idea, algunos de estos son el no one, el nobody, que se refiere a ninguna persona o a nadie. No one, nobody, a nadie o a ninguna persona. El nothing, que se refiere a nada o a ninguna cosa, es referencia a objetos. El nowhere, que se refiere a ninguna parte o en ningún lugar específico, en ninguna parte, es donde utilizamos la partícula no. No one, nobody, nadie. En referencia a personas. Nothing, nada, en referencia a objetos. Y el nowhere, en ningún lugar, en ninguna parte, en referencia a lugares. En el caso de no one y nobody, lo utilizamos en oraciones afirmativas para dar un significado negativo. Eso ya lo sabemos. Nobody likes vegetables. Quiere decir que a nadie le gustan las verduras. Nobody likes vegetables. O también podemos decir, no one likes vegetables. We never buy milk. No one in my family likes it. Quiere decir que nosotros nunca compramos leche porque a nadie de mi familia le gusta. Entonces, no one y nobody para decir nadie en cuanto a personas. En el caso de nothing, I am not wearing my glasses. I can see nothing. Se utiliza para objetos. Entonces, no estoy usando mis lentes y yo puedo ver nada. Literalmente en español nosotros decimos yo no puedo, como si fuera aquí negativo, pero en inglés ellos utilizan el yo puedo ver nada, yo puedo ver ninguna cosa, ¿no? Entonces aquí ellos tienen una interpretación diferente de este tipo de oraciones. Y luego preguntamos, en el caso del nowhere, para lugares, en ninguna parte, dice, where is Jack? Y alguien le contesta, nowhere, he's gone. ¿Dónde está Jack? Y no lo vemos en ninguna parte. Entonces, él se ha ido. Entonces, esa es una interpretación para nowhere, en ninguna parte, en ningún lugar. El any, por su parte, se refiere a cualquier persona, cualquier objeto, cualquier lugar. Pero aquí nos utilizamos como una persona o algunas personas. El anyone y el anybody. El anything como nada o ninguno en referencia a algunos objetos. El anywhere como en ningún lugar o en ningún lugar o en alguna parte en referencia a lugares. Este es el que tiene la interpretación o las interpretaciones más complejas, el any, porque ya sabemos que el any, al igual como lo vimos también en la semana pasada, tiene la tendencia de usarse preferentemente en oraciones negativas e interrogativas. En el caso del anyone y el anybody para referirse a personas y como lo mencionamos ya en oraciones negativas e interrogativas. Entonces aquí decimos que I don't know anybody here. Aquí estamos viendo la partícula negativa con el don't o do not. I don't know anybody here. Quiere decir que yo no conozco a nadie aquí. O en el caso de la pregunta decimos, is there anyone who can help? Eso ya sabemos que es pregunta, por eso aquí también les remarqué la partícula, la question word o la question mark y la partícula not. Entonces, I don't know anybody here o I don't know anyone here. Quiere decir que yo no conozco a nadie aquí. O is there anyone who can help me? Es que si hay alguien quien pueda ayudarme o hay alguien que pueda ayudarme. Entonces, aquí fíjense cómo en la negativa es yo no conozco a nadie y aquí pregunta es ¿hay alguien? Entonces aquí las interpretaciones para la misma palabra varían de acuerdo si es oración negativa o si es oración interrogativa. En el caso del anything, para hablar de objetos, también se usan oraciones negativas e interrogativas. Entonces preguntamos, ¿is there anything I can do to help? Que si hay algo que yo pueda hacer para ayudar. Y finalmente, el there is so many people. Hay muchas personas. You can't sit anywhere. Que tú no te puedes sentar en ninguna parte. Entonces aquí también hacemos énfasis en que el any va con oraciones negativas o en el caso de la primera en preguntas. Entonces, is there anything I can do to help? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? O there are so many people you can sit anywhere. Hay muchas personas y no te puedes sentar en ninguna parte. Recuerden,
Some en relación a personas se utiliza para someone o somebody, para decir alguien. Some en referencia a objetos se refiere a algo, en referencia a cosas. El some para lugares es somewhere y se refiere a alguna parte, en algún lugar. El any es el más complejo, considero, porque es anyone y anybody para personas y se refiere a nadie, a ninguno o a algún, dependiendo si es afirmativa, es pregunta o es negativa. Is there anyone? ¿Hay alguien? I don't have anyone. No tengo a nadie. Entonces aquí las interpretaciones varían de acuerdo si es pregunta o si es negativa. Any para objetos. Anything. I don't have anything. No tengo nada. O do you have anything? ¿Tienes algo? Entonces aquí las interpretaciones también varían. O any para lugares, anywhere, en alguna parte. Entonces, I can find it anywhere. No puedo encontrarlo en ninguna parte. O it must be anywhere. Debe estar en alguna parte. Entonces aquí también cambia la interpretación. El no, el some y el every, la ventaja que tienen es que regularmente son utilizadas en oraciones afirmativas. No para no one o nobody, para decir nadie en oraciones afirmativas. El no para cosas, para decir nothing, para decir nada. El no para lugares con el nowhere, en ninguna parte. Y finalmente el every, para decir everyone o everybody, para hablar de todos o de todas. Se refiere a todas las personas. El every para objetos, el everything, para hablar de todo en relación a cosas. Y el every para decir everywhere en relación a lugares, en todas partes o en cualquier lugar. Entonces aquí, como pueden observar, las interpretaciones varían un poquito. Y un tip para ahorita que vayamos a hacer las actividades, recuerden que el some, el no y el every regularmente, no siempre, pero regularmente se utilizan en oraciones afirmativas. Y el any, como siempre, como lo vimos también la semana pasada en el caso del tema del there was y there were, el any se utiliza para oraciones negativas y para oraciones interrogativas, regularmente, no siempre. Desgraciadamente aquí tampoco no es una regla general. Entonces, jóvenes, como pueden observar, el tema es un poquito complejo, sí. Esos pronombres indefinidos son a veces sumamente raros de poder dominar así como que al 100. Es complicado, es un poquito difícil, pero igual ahorita vamos a hacer pruebas a ver qué tal nos va. Entonces, les repito, vamos a hacer ahorita la prueba, vamos a ver temas, vamos a contrastar el presente contra el pasado, vamos a ver estructuras de presente contra estructuras de pasado. El vocabulario que ustedes manejaron también en la plataforma, que viene ya también en la plataforma, ese vocabulario quise retomarlo porque también está relacionado en gran parte con el presente y con el pasado y cómo han cambiado las cosas. Y en el caso de este tema que acabamos de ver, que es el de los pronombres indefinidos, también vamos a hacer unas prácticas por ahí. Entonces les voy a pedir nada más, por favor, antes de pasar a la práctica, que por favor enciendan ustedes su cámara para que tome yo la evidencia de la primera asistencia de esta asesoría. Natalia, Abigail y Araceli, jefas, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Eso es suficiente para la evidencia. Y entonces no me despido ahorita, doy ya vi a las jefas de grupo. En un momento les mando las actividades de quizzes para que las empezamos a realizar. Y entonces no me despido y nuevamente regresamos a Zoom como de costumbre para ver el análisis de